Ahora sí quiero invitarles a que abran la Biblia en el Evangelio según San Lucas, del capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Recuerde que el segundo domingo de cada mes, una hora antes de la reunión, se realiza un trabajo evangelístico aquí en la zona de la iglesia. ¿Ven? Hay un equipo de hermanos que se preparan para esto, pero es para toda la iglesia. ¿Amén? Así que no espere ser invitado. Usted sabe que el segundo es como sabemos que el último domingo del mes, ¿qué pasa? Hay Santa Cena. Bueno, el segundo hay evangelismo. Así que puede estar asistiendo y siendo parte de esa tarea tan bendita que Dios nos ha dado. Podría haber Dios mandado a sus ángeles que prediquen ellos, pero Dios nos dejó a su iglesia para que lo hagamos. Amén. Y por supuesto en oración, cuando no pueda, oración para que Dios toque el corazón de aquellos que son alcanzados por literatura, por un testimonio, por una palabra, por un abrazo, por un saludo, por una invitación. Amén. Dios es el que se encarga del resto. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 5. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Me invito a que oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este día, Señor, de que podemos encontrarnos y reunirnos aquí, en este lugar, en tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que han podido llegar, por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada joven, por cada adolescente. Gracias, Señor, por los niños. Gracias, Señor, porque es bueno. Esto no es algo que estableció el hombre. Es una iniciativa tuya, Señor. Que tú viniste a formar una gran familia, una iglesia, una asamblea, un grupo de hombres y mujeres consagrados a ti, que se reúnan periódicamente, Señor, para honrarte, para oír tu voz, para orar juntos, y aún, Señor, para recibir la edificación espiritual a través de la acción, Señor, de tu Espíritu Santo en el cuerpo que es la iglesia. Gracias, Señor, porque nos ha significado una bendición poder llegar a este día, hasta este lugar, con el frío, con el viento, pero gracias, Señor, porque hemos podido tener esta victoria, Señor, de estar aquí
hemos podido honrarte a través de los cánticos, Señor, los cuales esperamos hayan sido de agrado a tu corazón. Y Señor, ahora estamos disponiendo nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, seas tú hablándonos, sea tu Espíritu Santo guiando mi vida, Señor, y mis pensamientos, coordinando mis palabras, mis expresiones, para que de esa manera, Señor, este mensaje no sea un mensaje del hombre, sea un mensaje que parte de tu corazón y que a través de él mismo, Señor, tú puedas tocar cada una de las vidas, Señor, que han de recibirlo. Oramos también por los niños que recibirán el mensaje, la enseñanza en este día, que sea un tiempo especial. Glorifícate, Señor, en cada una de esas clases, que tu presencia sea notoria, Señor, y que ellos puedan en su corta edad conocerte a ti como un Dios vivo, un Dios que escucha, que tiene respuesta y que aún, Señor, nos habla a través de su palabra. Bendícelos, Señor, bendice a los maestros, y nos disponemos en tus manos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que Lucas no era hebreo, no era judío, era un gentil, era un médico de profesión, era un doctor, con las herramientas y con el conocimiento que se tenía en la época. Pero él escribe el Evangelio según San Lucas, según él, no como alguien que presenció la vida de Jesús, pero sí como un historiador, porque él habla ahí que él recopiló y ordenó lo que oyó acerca de Jesús, seguramente a partir de la vida de los discípulos de Cristo, todo aquello que significó la vida de Jesús, el desarrollo de su ministerio aquí en la tierra. Entonces lo hizo de una forma muy minuciosa y muy ordenada. De tal manera que tal vez como doctor el diagnóstico de él acerca del Evangelio es que es verdadero. ¿Amén? Por eso se atrevió a escribirlo, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Más allá que recibió información, el Espíritu Santo le guió para que lo transmitiera, lo escribiera sin errores. ¿Amén? Sin errores, porque la palabra del Señor no tiene errores. ¿Amén? Por ahí hay algunos que dicen, sí, pero por ahí hay lugares que no son exactos, hay fechas y esto y aquello, pero son cuestiones históricas, no había GPS en esos tiempos, pero en lo que se refiere a enseñanza doctrinal, verdades de Dios, no hay error. ¿Amén? Y él fue parte de los que escribió en los evangelios, uno de los 4 evangelios. Pero empieza, y fíjese que ordenadito para ir dando el panorama en el que sucedió este hecho, que se trató cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Quién prepararía? Sería el precursor que prepararía espiritualmente a la nación de Israel para que viniera el Mesías. Entonces empieza diciendo que hubo en los días de Herodes. Herodes se refiere a Herodes el Grande. Él estuvo muchos años reinando allí sobre la parte de Judea. Él tenía una ascendencia judía, pero no tenía nada que ver con Dios, ¿sí? Por ahí le amplió y hermoseó el templo en Jerusalén, pero por una cuestión política, no porque adorara o amara a Dios, sino por una cuestión de conveniencia, ganarse la buena voluntad del pueblo. Pero fue Herodes, hermano, el que mandó a matar a todos los niños recién nacidos en la época del nacimiento de Jesús, que
porque él se enteró a través de aquellos hombres que vinieron de Oriente, aquellos sabios, que había nacido el rey de Israel. Entonces, como él era el único rey de Israel, se creía, no quería ninguna competencia y mandó a hacer esto. Por eso José, María y Jesús tuvieron que huir a Egipto durante un tiempo hasta que murió Herodes el Grande, padre de los demás Herodes que hubieron después, ¿sí? Que fueran, no sé si mejor o peor que él. Pero dice que en esos días hubo un sacerdote llamado Zacarías. Sacerdote, hermano, era un ministro de Dios que en el antiguo pacto servía, ministraba en el templo, en este caso, ¿sí? En todo lo que se refería al sistema de sacrificio, a la adoración, al mantenimiento de toda lo que era el mobiliario, el cuidado, la limpieza, el mantener encendida el candelabro, los panes y levadura, etcétera, etcétera. Todo eso tenía que funcionar, funcionaba cada día. Entonces era un sacerdote, por supuesto descendiente de Aarón, de la familia sacerdotal, la familia levítica. De la clase, dice ahí, de la clase de Abías. ¿Por qué? Porque en un momento David dividió a los sacerdotes en 24 clases y se turneaban para ir ministrando en el tabernáculo, en el caso de la época de David. Y él era de una de esas clases. Después de que Israel fue llevado cautivo a Babilonia y regresaron, quedaron, no sé si 4 de esas clases, quedaron pocos, pero se volvieron a dividir en 24, porque eran muchos. Ya, imagínense que una familia se va expandiendo, ¿sí? Y bueno, así la familia sacerdotal fue creciendo en número. Además dice que su mujer, que se llamaba Elizabeth, era de las hijas de Aarón. Los que eran sacerdotes, los que eran miembros de esa familia, tenían que casarse por lo menos con una judía. Pero era muy honroso que él no solamente fuera judía, sino también descendiente de la familia sacerdotal. Versículo 6 dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, no eran religiosos. No eran gente que habían tomado la ley de Dios simplemente como para esforzarse. No. Lo habían tomado en serio, eran temerosos de Dios. A tal punto que Dios dice que eran justos delante de Dios, no de las personas, delante de Dios. Por supuesto que las personas lo deben haber considerado excelente y demás, pero qué importante ser considerado justo delante de Dios, ¿sí? Eso habla de un corazón que realmente estaban dispuestos a ser obedientes a Dios en todo. Porque lo dice ahí, irreprensible, o sea, no había que reprocharle en cuanto a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor, vivían correctamente. Pero tenían un problema, versículo 7, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y aparte de que era estéril, ya había avanzado mucho la edad de ambos, entonces biológicamente, naturalmente, humanamente parecía imposible que pudieran tener a esta altura de la vida un hijo. Pero ¿qué pasó? Versículo 8, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, es decir, me da todo. No quiero aturdirlo. Resulta que como eran muchos, 24 clases, pongámosle, dicen que en esa época habían como 18.000 sacerdotes. Dividido 24, son 700 y algo, o sea, había muchos sacerdotes. Entonces,
no siempre hay sacerdotes que se pasaban la vida y nunca les tocaba prender el incienso como a Zacarías o hacer algún acto, porque tiraban suerte. Eran tantos. Entonces le tocó justo a la clase de él, la clase de Abías. Entonces eran 2 semanas al año que le podía tocar. Y dentro de esas 2 semanas tenía que tener la bendición de que les saliera a ellos, el nombre de ellos, para ir a ministrar. Bueno, justo le sale a Zacarías este día. Y por supuesto sabemos nosotros que no fue una casualidad, no fue un azar. Ellos tiraban en suerte, pero no porque esto manifestara digamos, el juego, el azar, sino porque sabían y entendían que Dios intervenía en eso, porque no había otra forma. Cuando Dios a través del Espíritu Santo no marcaba algo específicamente, como cuando Dios lo llamó a Moisés, cuando Dios pidió que ungieran a David como rey, cuando Dios no intervenía, y bueno, lo que hacían es, ¿y a quién le toca? Bueno, tiremos suerte. Hasta que ahora ya no hace falta eso porque tenemos el Espíritu Santo, y tenemos la palabra, no hace falta. Podemos orar, clamar y el Señor nos va a guiar en lo que tengamos que decidir. Pero le toca a él para ofrecer incienso, o sea que él iba a entrar. Había dentro ¿recuerda cómo era el templo? Era como unos atrios, un patio muy grande, y dentro de ese patio había una construcción donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote, y al lugar santo entraban todos los días aquellos que les tocaba entrar, ya sea para encender las lámparas o, como en este caso, para estar prendiendo el incienso. ¿Por qué? Porque ofrecían sacrificios y después prendían el incienso de una manera simbólica, que ese sacrificio subiera ante Dios como un perfume grato, ¿sí? Le tocó a Zacarías, así que imagínense la alegría que tendría. Me tocó, se me salió, voy a ministrar. Mientras el sacerdote entraba a ofrecer el incienso, dice que la multitud del pueblo estaba afuera, en los atrios, estaba afuera. El pueblo orando también, pidiéndole al Señor que estos sacrificios que se han presentado sean aceptos, que perdone los pecados, que libre, porque era un sistema sacrificial. Ahora ya no es necesario esto, por supuesto. Pero ¿qué le pasó ese día, hermano? Hay una cuestión que habla el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio. ¿Cuál era la costumbre? Y bueno, tenía que entrar al lugar santísimo, hacer toda una liturgia, por si se quiere, pero era una costumbre. Tan mal esa costumbre. ¿Cuántos tienen buenas costumbres? Estar aquí es una buena costumbre, ¿sí o no? No es malo que uno se acostumbre a congregarse o a servir al Señor, lo que fuere. Sí es malo cuando esa costumbre ahoga la fe de esperar algo nuevo cada vez. Yo cada vez que me vengo para acá, hermano, si bien casi siempre predico yo, lo que sea, pero yo tengo una expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. No lo que Dios pueda hablar, sino qué es lo que Dios va a hacer. Cuando la costumbre, el hábito nos hace perder esa confianza, esa expectativa, hermano, ahí hay que prestar atención, ¿sí? Porque cada vez que nos reunimos, hermano, Dios tiene algo para hacer. Dios no pierde el tiempo. Amén. Dios tiene algo para hacer con cada uno de nosotros. En cualquier momento, no solamente en la palabra, en la adoración, cuando oramos. Cualquier instante Dios lo puede hacer. Pero dice que ese día, a pesar de que entró, como era la costumbre, cuando entraban los sacerdotes, sabía qué es lo que tenía que hacer, se le apareció un ángel del Señor. Qué susto, ¿no? Se le apareció un ángel. Hacía 400 años, hermano, que no había profecía, que no había manifestaciones de nada de Dios. De repente le aparece un ángel. Y el ángel,
¿Qué es lo que le dice? No temas. ¿Por qué? Porque le dio temor. ¿Qué está pasando acá? Dios abrió sus ojos. Recordemos que los ángeles son seres espirituales, no se ven. Pero si él lo vio, es porque Dios le abrió los ojos para que lo viera, como aquel Giesi, el criado que acompañaba a Eliseo, cuando Dios le abrió los ojos para que vieran los carros de ángeles que estaban cubriéndole del ataque de los sirios. ¿Sí? Entonces, él ve el ángel de ahí, a la derecha del altar del incienso. Se turba Zacarías al verle, se asustó. Pero el ángel le dijo, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Mi oración, yo creo, Zacarías, ¿cuál oración? Porque le he hecho tantas oraciones. Es probable, hermanos, que a esa altura de la vida, ya Zacarías no oraba más por tener un hijo, porque ya había pasado la época de posibilidades, biológicamente hablando. Entonces, pero el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y será una bendición. El tema, hermanos, que en principio, si usted sigue leyendo, no vamos a leer todo, pero ¿cómo puede ser esto si ya somos viejos, estamos en edad avanzada? ¿Qué le pasó? Quedó mudo. Bueno, porque no creíste, no va a hablar hasta que nazca el niño. Y mientras tanto, hermano, que he pasado todo eso, versículo 21 de Lucas 1, dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. ¿Viste? Estaba todo cronometrado. Ya tendría que haber salido, ya, pero ¿qué pasa? Esa es lo que le digo yo de la expectativa que uno tiene que tener siempre, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos, vamos a cantar unas canciones, una dos de alabanza, dos o tres de adoración, después va a venir el pastor, va a predicar, después vamos a cantar, vamos a pasar hay una forma, tenemos que tener un orden para no estar improvisando siempre. El tema, hermanos, es que siempre tiene que haber una expectativa en nosotros, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a hablar, porque esto sucedió en el templo, donde se reunía a adorarse al Señor. Amén. Entonces, esa expectativa no la debemos perder nunca, de decir, ¿quién me va a hablar Dios? No sé si va a aparecer un ángel acá al lado mío y le va a decir algo, pero sí le va a hablar a través de la palabra. Amén. Entonces, vas a tener esta bendición. El pueblo se extrañaba porque ya era la hora que saliera y se demoraba, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que habían visto una visión en el santuario. ¿Entendieron? Aquí pasó algo. Entonces él les hablaba por señas. No sé qué le habrá hecho así, no sé, pero se debe entender. Ahora, es muy linda la historia y sabemos que Dios hizo un milagro y esos papás recibieron a Juan el Bautista, que fue, como les decía, aquel que preparó el camino para el inicio del ministerio de Jesús. ¿De qué nos habla esto, hermanos? ¿De qué nos habla o de qué nos va a hablar Dios en esta tarde? Acerca de algo que denominamos normalmente resignación. ¿Ha escuchado hablar de resignación? Resignación. Por ahí la resignación en el diccionario está referida a delegar autoridad o entregar autoridad a otra persona, pero hay un concepto más amplio de resignación que habla de un estado emocional donde el individuo, la persona se adapta pasivamente a ciertos problemas que enfrenta permanentemente y como que lo toma como que bueno, me tocó a mí. Debe ser que siempre debe ser así. Aprende a vivir con esa situación y la persona ya no hace ningún esfuerzo para salir de eso. Estamos hablando de cosas no buenas, ¿sí?
para superar eso, para como que baja los brazos. Y en el caso de un hijo de Dios, por supuesto, más que emocional es espiritual, piensa que ya no hay más que hacer, deja de orar, deja de clamar, como seguramente le pasó a Zacarías. Por eso la sorpresa, por eso la expresión de decirle: yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿En qué conoceré esto? ¿Cómo va a ser? Dios habla en esta tarde a aquellos que pueden estar resignados en algún área de sus vidas. Resignados a cuestiones que se hacen naturales y que se hacen tan naturales que nos hemos cansado de orar y de pedirle a Dios, que entendemos que Dios no quiere hacer nada, por lo cual dejamos de clamar, dejamos de orar, dejamos de buscar, dejamos de ir a la palabra, dejamos de creer, dejamos de confiar en el Señor, y que nos resignamos a seguir viviendo así. Puede ser un mal hábito que no lo podemos dejar, pueden ser cosas inconclusas que no terminamos nunca, pueden ser cuestiones familiares, pueden ser cuestiones físicas, de salud, pueden ser cuestiones en la economía. Hay un innumerable abanico de posibilidades donde podemos resignar. Y no solamente personas adultas, padres, madres, que tienen más edad, también a veces hay resignación en jóvenes, es decir, bueno, esto me tocó a mí, parece que nunca vamos a salir, voy a salir de esta situación, esto soy así, no voy a poder superar nunca esto, me hace mal, le hace mal a las demás personas, mi carácter, mi forma, etcétera, etcétera, pero me resigno. Yo creo que le he pedido a Dios que me cambie y Dios no me ha cambiado. ¿Habrá alguna vez así? Como si Dios en una noche va a venir y va a hacer, va con una agujereadora, nos va a agujerear la cabeza, nos va a cambiar y nos va a meter otra cosa. No es así, nos va a cambiar, pero nos va a cambiar a través del tiempo, de la circunstancia, a través de recibir la palabra, a incorporarla a nuestro corazón para que funcione, sacar pensamientos incorrectos y meter pensamientos correctos de la palabra del Señor. Así funciona, ¿sabes? Pero entonces Dios nos habla en esta tarde de aquellos que puedan haberse resignado en algo. No, yo nací para fracasar en esto, evidentemente yo no soy para esto, etcétera, etcétera. Sueños, anhelos. La resignación es diferente a la aceptación, ¿sí? Cuando uno acepta algo es porque, como hijo de Dios, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Amén. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, bueno, pero porque creemos que hay un propósito de Dios, pues sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí o no? Entonces, si hay algo que me está pasando, que no es muy bueno, que no es muy grato, no es muy agradable, y de lo cual estoy pidiendo a Dios, y Dios no está obrando, el otro día lo veíamos, es porque Dios se glorifica en nuestras debilidades. Dios tiene un propósito, eso es aceptación, pero no bajamos los brazos, seguimos adelante, seguimos confiando, seguimos esperando, no claudicamos. Ahora la resignación es no, ya cuando bajamos los brazos, ya cuando decimos no se puede hacer más nada, ya me doy por vencido. ¿Por qué, hermanos, es importante que no nos resignemos? Como tal vez se había resignado Zacarías. No era que Dios no había escuchado, era que Dios lo iba a hacer en el momento que Él quería. Dios le rompió la agenda a Zacarías. Bueno, ahora me toca esto, tengo 2 minutos para prender el incienso, sacar los carbones del cielo del sacrificio, meterlo en el dispositivo ¿no es cierto?, donde lo llevarlo al altar del incienso, dejar los carbones ahí, ponerle las especias aromáticas para que suba el perfume, y bueno, y ahora ya tengo que... Y de repente se rompió el esquema y aparece un ángel ahí, y ahora ¿qué hago? Porque Dios se maneja en sus agendas, en sus tiempos, en sus momentos. Entonces, ¿por qué Dios nos trae este ejemplo? Para recordarnos de no resignarnos.
Porque todo aquello a lo que nos resignemos no se puede cambiar. Bueno, el carácter mío es así. Me hace re mal, me pongo mal, soy así o asado, tengo este defecto, pero, y bueno, Dios me quiere así. Y hay veces que si hay algo que está mal, hermano, hay que corregirlo, pero si nos resignamos a que vamos a terminar siempre así, soy muy negativo, siempre pienso negativo, o me falta fe, y nos resignamos, es algo que no va a cambiar, porque es algo por lo cual no vamos a orar, es algo por lo cual no vamos a luchar o a enfrentar, es algo por lo cual bajamos los brazos. No, a mí no me da la cabeza, no puedo estudiar, no hay que resignarse, hay que creer. Dios tiene poder para obrar, pero tenemos que clamar y tenemos que creer. Amén. Si no, asumimos la derrota, como tal vez la había asumido Zacarías y Elizabeth. Bueno, ya está, ya no se puede hacer más nada. Lo natural era algo razonable, pero hermano, las cosas de Dios exceden nuestras razones, pasan por sus propósitos y sus planes. Y cuando oramos a Dios y está dentro de su propósito y su voluntad, hermano, Dios lo va a responder. El tema es que no lo va a responder cuando nosotros queremos, lo va a responder cuando Él determine que así sea. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 4. Vamos a leer aquí un ejemplo. Dice, pero también digo, está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, está hablándole acerca de cuestiones espirituales, por supuesto, y sobre todo de la ley. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sí? Eso era algo normal en el Imperio Romano. Los niños podían ser herederos, pero hasta que no tuvieran cierta edad no podían recibir esa herencia. Le está hablando al pueblo, a un pueblo que a los judíos que eran herederos, tenían una herencia espiritual, pero que habían necesitado de un ayo. Ahí sigue diciendo, así también vosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bueno, Israel, hermano, estuvo bajo la tutoría de la ley, porque se esforzaban por cumplir a rajatabla la ley. Como no lo podían hacer, se autocastigaban, se sentían mal, eran como esclavos de la ley. Vivían tratando de hacerlo por su esfuerzo, no buscando agradar al Señor, no buscando corregir cuestiones del corazón y demás. Entonces habla ahí hasta el tiempo señalado por el Padre. Así como cuando uno es niño y necesita tener un tutor, bueno, ustedes todavía, aunque son herederos, siguen bajo la esclavitud de la ley. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, en el caso de los judíos, era la ley, en el caso de los gentiles era la religión, la inmoralidad o la idolatría. Pero era el rudimento del mundo, que no servían para tener una verdadera libertad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué leemos esto, hermano? Porque ahí habla del tiempo señalado por el Padre y habla del cumplimiento del tiempo. El tiempo, hermanos, de respuesta es de Dios. Amén. El tiempo de respuesta es de Dios. Entonces, a su tiempo Dios responderá. Yo no sé por qué estará orando usted, o si hay alguien que está orando y para mí es un imposible, a lo mejor orando por una situación familiar, por un ser querido, para que se vuelva a Cristo.
no sé, y que pasa el tiempo y parece que ya es irreversible, que es imposible, y Dios dice, no bajé los brazos, pero yo te estoy escuchando, no dejé de perseverar en oración, de clamar, yo he escuchado, yo he oído tu oración, ahora en el tiempo señalado, en el tiempo apropiado, yo voy a obrar. Amén. ¿Por qué lo envió Dios a su Hijo en esa época? ¿Por qué no fue antes? Y alguno puede decir que había mucha maldad en la época de Jesús. Bueno, lo hubiera mandado en la época de Noé, también había mucha maldad. ¿Por qué no lo mandó más cerca de nosotros? Porque no es en nuestro tiempo, hermano, es cuando Dios determina los tiempos, cuando Dios establece que sucedan las cosas. Entonces, por supuesto que a nosotros, hermano, nos cuesta una barbaridad esperar los tiempos de Dios. Y el enemigo a veces de nuestras almas aprovecha para hacernos caer en la resignación. Porque todo aquello que no está bien en nuestra vida y a lo cual nos resignamos a aceptar lo que está bien, no va a cambiar. Pero cuando le creemos al Señor, cuando vamos al Señor y somos persistentes y creemos que Dios tendrá su tiempo, que bueno, Señor, si a no ser que, como siempre lo decimos, que Dios te muestre, esto no es mi voluntad. ¿Cuántos saben que Dios sana? Lo que no sabemos cuándo nos va a sanar. O puede venir Dios y decir, no te voy a sanar, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pero hasta que Dios no nos diga eso, hermano, podemos seguir clamando y orando y creyendo que Dios tiene poder, no bajar los brazos, no dejar de persistir, porque no sabemos cuándo Dios lo puede hacer. Porque no es en nuestro tiempo. ¿Y cuántos creen que Dios los puede prosperar? Y sí, porque Dios es un Dios que prospera en todo, pero no sabemos cuándo lo puede hacer. Entonces a veces abandonamos. ¿Cuántos creemos que Dios puede cambiar, transformar nuestra vida? Claro que lo creemos, pero a veces dejamos de creer, dejamos de confiar, nos acostumbramos. Una de las palabras que surge de la resignación es el conformarse, el habituarse. Hay cosas que a veces están mal en el matrimonio y nos habituamos a que sean así, y bueno, es así. No es así. Hay cosas que están mal a veces en nuestro carácter y nos habituamos, y bueno, yo soy así. No. Hay que clamar, hay que creerle al Señor, hay que confiar en Él, hay que pedirle que Dios nos transforme. Amén. Pero por supuesto que Dios lo va a usar, lo va a hacer en su tiempo, en su momento. Vamos a Génesis 21:2. Vamos a encontrar otro ejemplo similar al de Zacarías y de Elizabeth. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo lo dio? ¿Era posible dar un hijo en la vejez? Pero ella lo dio en su vejez. ¿Por qué? En el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Entonces, hermanos, no debemos acostumbrarnos, no debemos habituarnos a lo que está mal en nuestra vida, a lo que no funciona. Y no debemos bajar los brazos y no, pero yo le he pedido a Dios que lo cambie, que cambie esta situación, que nos permita salir adelante, o que me permita salir adelante en esto, ya sea en lo laboral, en lo espiritual, en lo del servicio, en lo referido al matrimonio, a la familia, a los hijos, a la economía, a la salud, a las amistades, lo que sea. Pero recordemos que aquello a lo que nos acostumbramos no tiene posibilidad de cambiar. Y si hay algo, hermanos, que Dios obra, es cambio. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Pero eso no queda ahí, ese es el principio. Después nos vamos siendo transformados por
por el poder del Señor. Pero, hermanos, Dios responde en su momento. Y Él no llega nunca tarde. Para Abraham y Sara ya era tarde, pero para Dios no. Para Zacarías y Elizabeth era tarde, pero para Dios no. Amén. Puede ser tarde para alguno que esté esta noche acá, algo que ha soñado, anhelado, pero no es tarde para Dios. Y si ha sido algo de Dios, ya está clamando al Señor y Dios me le ha dicho que no, siga esperando y siga perseverando en oración, porque Dios en su momento va a responder. Amén. Hay un ejemplo en Jeremías 36, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo, pero el profeta Jeremías nos da una lección de perseverancia, ¿sí? De las tantas que encontramos en la palabra. Resulta que él tuvo la difícil tarea, hermanos, de hablarle el mensaje de Dios a una nación que se había olvidado de Dios, que había entrado en lo pagano, en la idolatría, había hecho pecados abominables delante de Dios. Y como él hablaba lo que Dios le decía, que era duro, el rey, no sé, creo que era Josías, en alguna ocasión lo metieron preso, pero estaba aislado, ¿sí? Estaba con prisión domiciliaria, podríamos decir. No podía hablar en público, porque cada vez que abría la boca decía cosas que no le gustaban ni al rey ni a los demás. Entonces un día Dios le dice: mira, Jeremías, vas a escribir todo lo que yo te he dicho, lo vas a escribir en un rollo. No había blog, ¿sí? No había cuaderno. En un rollo, o en varios rollos, no sé. Entonces tenía un asistente llamado Baruch y empiezan a escribir todas las profecías que Dios, las palabras que Dios le había dado para Israel, para el rey, para el pueblo, etcétera, etcétera. Empieza a escribir. Recordemos, hermanos, que a esa altura aproximadamente ya tenía más de 20 años de ministerio. Hay que escribir todo eso. Escribiendo, él le dictaba, Baruch escribía. Si usted lee el capítulo 36 va a ver que después él le dice: mira, yo no puedo ir allá, no puedo hablar en público, andá vos al templo y lee vos estas cosas. ¿Qué creen, hermanos? Si usted saca cuenta, dice que fue aproximadamente 1 año y 9 meses que le llevó la tarea. Más de 1 año escribiendo. Entonces llega ahí Baruch y les lee lo que Dios había hablado a través de Jeremías. Claro, el pueblo se sintió re mal. Unos oficiales del rey escucharon y también se pusieron re mal. Y le llevaron el rollo al rey. ¿Qué creen que hizo el rey? No quería saber nada. Como estaba, dice la Biblia, que estaba en la casa de invierno. No era solamente para los de Gran Bretaña, ¿no? Que tienen casa de invierno, casa de verano. Ya en la época de Israel tenía su casa de invierno, tenía una estufa ahí. Y dice la Biblia que él agarró el rollo, lo tajeó, lo rompió, lo cortó y lo quemó todo ahí en la estufita. Más de 1 año de estar escribiendo. ¿Cómo se hubiera sentido usted si le pasa algo así? Entonces dice que la Biblia que Dios le volvió a hablar a Jeremías. ¿Qué hacemos? Escribirlo otra vez. ¿Y qué cree que hizo Jeremías? Lo volvió a escribir. No solamente eso, sino dice que le agregó más, que dio más información, más de lo que por supuesto Dios le guió a escribir. Hermanos, Dios nos habla a través de este y otros ejemplos. Hay veces que las cosas no funcionan y nos resignamos. No funcionó. Dios nos dice como a Jeremías:
intentarlo otra vez. Amén. Hacerlo otra vez. Sí, pero me puse todo el empeño para que saliera bien este emprendimiento, este sueño, este anhelo, esta búsqueda, pero no funcionó. ¿Qué le dijo Dios? Hacelo otra vez. Y Dios en esta noche, hermano, nos dice, hacelo otra vez, no te resignes, buscá otra vez, cada día una nueva oportunidad para el Señor de manifestarse su gloria y su poder. No se rinda, no se resigne, persevera, crea, obedezca. Si hay algo que hizo bien Zacarías y su esposa es mantenerse en justicia, no tomar y bueno, Dios no me respondió, bueno, voy a vivir de cualquier manera, total, si Dios no me responde, no, siguieron, no condicionaron la respuesta de Dios a su obediencia, sino todo lo contrario, obedecieron más allá de que Dios no le había respondido. Este es un ejemplo grande para nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, hay que creerle al Señor. Si Él dice que escucha nuestras oraciones, si Él dice que responde a nuestro clamor, es porque Él está atento, hermano, al clamor de sus hijos. No hay que bajar los brazos, hay que perseverar, hay que intentar una y otra vez, hay que seguir creyendo en el Señor. Terminamos con el Salmo 37, versículo 3 al 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Está bien? Cuando Dios me responda me voy a portar bien. No. Confía en Jehová y ahora pórtate bien. Obedece. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentarse de la verdad es alimentarse, ¿sí? Fortalecerse en la verdad. Eso es lo que nos va a permitir funcionar bien, ¿sí? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Está bien? Deleítate a sí mismo en Jehová. Todo esto es previo a la respuesta. Deleítate, gózate, glorifica, reconoce, alaba, bendice, disfrutar la presencia del Señor. Y Él, fíjese, después de todas estas cosas, confía en Jehová y haz el bien. Te va a apacentar de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces la palabra de Dios no está todo dicho. No te resignes, no bajes los brazos, no renuncie. Volver a intentar, seguir clamando, perseverar, buscar ayuda en el Señor, confía en Él, deleítate en Él, sé obediente, que Él va a obrar. ¿Cuándo va a obrar? ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Amén. Hay dos tiempos en el griego, el tiempo cronos, que es el nuestro, el del reloj, el de Zacarías. Bueno, ahora pongo los carbones, ahora llevo esto, pero el ángel no estaba en la agenda, no estaba en el tiempo este. ¿Viste? Todo el pueblo, qué raro que no salga, y es ahora que hubiera salido. ¿Ah? Si lo traemos a nosotros, bueno, ya. No sé a qué hora empezó a predicar el pastor. Ya tiene que concluir. Ya tendría que estar cerrando ya. ¿Sí? No, hermano, es la expectativa de que Dios va a hacer las cosas a su manera. No nos habituemos, no nos acostumbremos a cuestiones que nos roben o que nos sofoquen la fe, la confianza de esperar y de saber que para Él nunca es demasiado tarde. Pero Señor, le decía María y Marta, si hubiera venido antes no se hubiera muerto mi hermano. Bueno, pero ¿no te he dicho que si crees le verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo? Pero ya es tarde. No. Cuando Dios está obrando, hermano, para Él, no hay nada imposible. Amén. Así que reciba esta palabra. No sé si hay alguien que está bajando los brazos, que había proyectado en su corazón servir, prepararse, estudiar, emprender algo, no sé, lo que fuere, y que no se dieron las cosas, no cerraron los temas. No importa, hermano, si está en la voluntad de Dios, sepa que Él le va a ayudar, le va
a obrar a su favor, pero no deje de confiar, no deje de deleitarse, no deje de hacer lo que tiene que hacer, de hacer lo correcto, ¿amén? No deje de obedecer, no condicione la respuesta de Dios al hacer lo correcto. No, Él se merece lo mejor de nuestras vidas, nos responda o no a nuestras oraciones, pero tenemos que saber que hay que perseverar, que no hay que bajar los brazos, que cuando parece que todo me dice que no, pero si Él dice que sí, no hay nada que evite que Dios obre un milagro. La resignación nos sofoca los milagros, no pueden haber milagros. Cuando yo dije, bueno, ya está, no oro más, no espero más, nos estamos evitando la bendición, hermano, de ver una obra poderosa del Señor sobre nuestras vidas. Así que, iglesia, levántese en fe, persevere en clamor, deleítese en el Señor, busque al Señor, créale, confíe en Él, encomiéndele a Él su camino. Dios no le va a fallar jamás. Las personas pueden fallar, el mundo puede fallar, pero Dios no nos va a fallar. Y una respuesta que no se da no es que esté fallando Dios, sino que todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. Pero cuando llegue ese momento y llegue ese tiempo, hermano, qué glorioso, que nos encuentre como Zacarías y Elizabeth. Estos hijos no saben lo que yo les tengo preparado, pero me alegra en el corazón de que sigan firmes, sigan obedientes a mí, a pesar de la edad que tienen y de haber quedado sin la posibilidad. En esa época, hermano, era una cuestión espiritualmente también se lo veía como no tienen el favor de Dios. Ese matrimonio no tiene el favor de Dios. Un sacerdote. Sin embargo, hermano, no sabían lo que Dios iba a hacer. Que Dios, hermano, se glorifique en nuestra vida en este tiempo. No sé para quién. Estaba preparando otra palabra por hoy. Dios me la cambió ayer en la tarde. Así que reciban porque si es palabra de Dios, es para que su corazón la pueda procesar, el Espíritu Santo le guíe a aplicarla en su vida. Le invito a que se coloque de pie. Amén. Padre eterno, en este día te damos gracias, Señor. Qué bendición es ser tus hijos, Señor. Qué bendición. Qué bendición es formar parte de tu familia, Señor. Qué bendición es escuchar a tu pueblo, Señor. Cantar a tu pueblo, afirmar la palabra con un amén, con un asentimiento, Señor. A veces verbal, otras veces no. Qué bueno escuchar niños, Señor. Porque ellos son el futuro. Si tú no vienes antes, Señor, alguien tendrá que continuar. Gracias, Señor, porque en esta tarde nos hablas de algo tal vez no común para nuestras vidas. Porque tratamos de no contar aquellas cuestiones en las que sentimos que hemos fracasado, las cosas que no se han dado, que son un peso, que son un lastre para nuestra vida. Tal vez hay jóvenes que han renunciado a algún sueño, a algún anhelo, por diferentes motivos. Sueños, anhelos que pusieron en oración, que buscaron tu voluntad, Señor. Y tal vez las circunstancias de la vida les negaron esa posibilidad. Pero así como en el caso de Zacarías y Elizabeth, la biología, la naturaleza le está diciendo un no. Cuando hay un sí tuyo, Señor, cuando tú dices sí, no hay nada, Señor, que impida tu obrar. Por eso en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos hablas sencillamente de que no nos resignemos. A veces nos hemos resignado a caer siempre en la misma tentación, en la misma falla, Señor, en nuestras vidas. Nos hemos resignado a hábitos
que hemos heredado o no, que hemos aprendido o que se han incorporado a nuestras vidas, que no nos hacen bien, que no son buenos, Señor, y nos hemos resignado. Nos hemos resignado a formas de expresar nuestro carácter, Señor. Nos hemos resignado a cuestiones en el matrimonio. Nos hemos resignado a cuestiones en lo laboral, a cuestiones aún, Señor, en aquello, en lo material, en la economía. Señor, pero cuando tú dices sí, no hay nada, ni nadie que lo pueda impedir. Se pueden cerrar las puertas, Señor, pero cuando tú vas a obrar un milagro, Señor, no le pides permiso a nadie, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Tú puedes, Señor, sanar, tú puedes prosperar, tú puedes dar una casa, tú puedes dar la sabiduría para emprender una carrera. Tú lo puedes hacer, pero necesitas gente que no deje de perseverar, que no deje de orar, y que cuando las cosas no funcionan, Señor, puedan hacerlo una vez más como tú le enseñaste a Jeremías, escribirlo una vez más, intentar una vez más. Gracias, Señor, porque Él fue obediente, y hoy tenemos, Señor, un libro hermoso, Señor, escrito e inspirado por ti a través de la vida de este varón. Señor, a cuántas cosas nos hemos resignado, nos hemos abandonado, nos hemos acomodado, nos hemos conformado. Pero, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu palabra pueda obrar, Señor. Que allí donde hay desazón, donde hay tristeza, Señor, donde ni siquiera queremos pensar en un tema, Señor, en particular, en el que parece que ya todo está dicho, Señor, tú lo sacas a la luz, Señor. No ha aparecido un ángel, ha aparecido tu palabra hablándonos, Señor, para que no nos resignemos, para saber que tú escuchas nuestras oraciones y que en el tiempo, tu tiempo, Señor, así como cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo, fue en el tiempo que tú determinaste, Señor. En el tiempo que tú determines veremos, Señor, respuesta a nuestras oraciones de años, de meses. Pero gracias, Señor, porque tú lo haces. Y como dice la Escritura, Señor, seguramente nos sorprenderá porque será algo más abundante, Señor, de lo que pedimos o ni siquiera lo pensamos, Señor. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te ruego por tu pueblo, por tu iglesia. Tú traes esta palabra con un propósito y no volverá, Señor, si ese propósito no se cumple. No volverá a ti sin cumplirse ese propósito. En el nombre de Jesús, allí donde hay algún matrimonio, Señor, en lucha, en adversidad, Señor, en crisis, en el nombre de Jesús, tu palabra obrando, Señor. Allí, Señor, donde hay un joven, una señorita que está bajando los brazos, que está renunciando, que está volviendo atrás, que está dejando de lado su sueño, en el nombre de Jesús, tu obra, tu palabra, Señor, obrando, trabajando, allí en esa familia, allí en ese cuerpo, allí en ese ámbito de trabajo, allí en ese ámbito de estudio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, porque tú envías la palabra, Señor, cuando la palabra es soltada, comienza a obrar en lo espiritual, Señor, porque es poderosa, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. No necesitamos que un ángel nos hable, está tu palabra, Señor, la cual nos da entendimiento y sabiduría para poder continuar. Ayúdanos a ser gente perseverante, a no renunciar, a no bajar los brazos, a no resignarnos, porque tú eres poderoso para obrar, aún en nuestra vida personal, en aquello que no hemos podido superar, en aquellos malos hábitos, en aquellos pecados, Señor, que no hemos podido superar con el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos creyendo y confiando en un Dios poderoso que podrá hacer una obra extraordinaria en nuestra vida, cuando hay gente que realmente confía, que cree, que no baja los brazos, que persevera y que está confiando en que tú vas a obrar, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Tu unción, tu gracia siendo derramada sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada uno de tus hijos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha quedado en la historia, que ha quedado relegado, que ha quedado ahí en el pasado, Señor, tú comienzas a renovar, porque tú eres quien puede hacer cosas nuevas, Señor. Tú eres quien puede hacer cosas nuevas y tú las darás a conocer, Señor. Por eso en esta hora te bendecimos, Señor, y te honramos, porque creemos, Señor, que vienen esos tiempos en los que, como el sacerdote Zacarías y su esposa, veremos, Señor, la respuesta a aquellas oraciones, Señor, de gente que ha prevalecido, que no ha renunciado, que no se ha resignado y ha creído en el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor.